Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: escucha con paciencia a los que se quejan, porque su queja es un deseo insatisfecho. Escucha, pero no te dejes arrastrar por ellos. Esta idea resuena profundamente con uno de los principios más fundamentales del estoicismo: la importancia de la reflexión antes de la acción. Hoy en día, vivimos en un mundo que parece exigir respuestas rápidas. Con cada notificación, cada mensaje y cada conversación, sentimos la presión de responder inmediatamente, de reaccionar al instante. Sin embargo, los grandes estoicos nos enseñan que hay un poder inmenso en el silencio reflexivo, en la capacidad de escuchar plenamente antes de hablar. La habilidad de escuchar antes de responder no solo es crucial en la vida cotidiana, sino que también es una herramienta poderosa para el autoconocimiento, la resolución de conflictos y la mejora de nuestras relaciones interpersonales. El estoicismo nos invita a practicar la atención plena, a observar nuestras emociones y pensamientos antes de reaccionar. En este video, exploraremos cómo la paciencia, la introspección y la sabiduría práctica pueden transformarse en hábitos conscientes que mejoren nuestra manera de comunicarnos con los demás. Imagina por un momento que, antes de responder a una crítica o un conflicto, te detienes y reflexionas. En lugar de reaccionar impulsivamente, eliges responder de manera pensada, reflexiva y controlada. El estoicismo nos ofrece una guía clara sobre cómo lograrlo, enseñándonos a escuchar no solo las palabras, sino también los sentimientos, las intenciones y las emociones detrás de ellas. Al adoptar este enfoque, no solo ganamos en claridad y comprensión, sino que también cultivamos la calma y el control emocional, elementos esenciales para una vida plena y serena. Hoy vamos a sumergirnos en cómo podemos aplicar las enseñanzas de los estoicos para mejorar nuestra capacidad de escuchar antes de responder. Reflexionaremos sobre cómo este simple cambio de actitud puede tener un impacto profundo en nuestras interacciones, en nuestra paz interior y, en última instancia, en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los valores estoicos de sabiduría, justicia, coraje y moderación. La habilidad de escuchar antes de responder no es simplemente una cuestión de cortesía, sino una práctica que tiene el poder de transformar nuestras relaciones y nuestras emociones. En un mundo acelerado, donde la comunicación instantánea y las respuestas rápidas parecen ser la norma, detenernos a escuchar con atención se convierte en un acto de sabiduría. Para los estoicos, este acto no solo implica prestar atención a lo que se dice, sino también dar espacio para reflexionar antes de reaccionar. El valor de la reflexión: escuchar para entender, no para responder. Epicteto, en sus enseñanzas, nos habla de la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Nos invita a concentrarnos en nuestra respuesta, que es lo único que depende de nosotros, y a liberarnos de la ansiedad que surge de lo que no podemos controlar. Aplicado a la escucha, esto significa que antes de responder impulsivamente a lo que otra persona dice, debemos reflexionar sobre la información que nos ha sido entregada y sobre nuestra respuesta interna. Escuchar de forma estoica no es solo oír palabras, sino entender el contexto completo, el tono, las emociones, las necesidades y las intenciones detrás de lo que se nos está diciendo. Para hacer esto, debemos practicar el escuchar para comprender, no para responder de inmediato. En lugar de prepararnos mentalmente para dar una respuesta, debemos poner nuestra atención en las palabras del otro, en sus significados y en lo que esa persona realmente necesita de nosotros. La sabiduría de Séneca nos recuerda: la verdadera sabiduría consiste en entender lo que no podemos cambiar y actuar en lo que sí podemos. En una conversación, muchas veces las respuestas impulsivas surgen porque nos sentimos atacados, desafiados o presionados. Pero si nos detenemos a escuchar y reflexionar antes de responder, podemos elegir cómo reaccionar de manera consciente, controlada y sabia. Esta pausa es vital para evitar respuestas impulsivas que a menudo generan más conflicto. La importancia de la paciencia.
Un principio fundamental del estoicismo. La paciencia es otro principio clave del estoicismo que tiene una relación directa con nuestra capacidad de escuchar antes de responder. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dice: cuando te enfrentes a alguien que te cause irritación, recuérdate a ti mismo que has nacido para ser útil, no para ser perfecto. Esta enseñanza nos anima a cultivar la paciencia ante las dificultades y las frustraciones, especialmente cuando nos enfrentamos a personas que pueden ser difíciles de tratar. En estos momentos, la reacción impulsiva puede ser nuestra primera inclinación, pero si aplicamos la paciencia, podemos tomar un paso atrás, respirar y escuchar verdaderamente antes de responder. La paciencia nos permite tomar una postura reflexiva, sin ser dominados por nuestras emociones inmediatas. Cuando cultivamos esta cualidad, no solo aprendemos a escuchar mejor, sino que también aprendemos a controlar nuestras respuestas. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, podemos tomar un momento para evaluar la situación, considerar nuestras palabras y responder de manera equilibrada y justa. La práctica de la pausa estoica. Los estoicos sugieren que en momentos de estrés o conflicto podemos aplicar lo que yo llamaría la pausa estoica. Este concepto es sencillo pero poderoso. En lugar de responder inmediatamente a un estímulo, nos damos un pequeño espacio de tiempo para reflexionar. Este espacio puede ser tan solo un segundo o puede extenderse un poco más, dependiendo de la situación. Durante este tiempo, debemos hacer 3 preguntas clave. ¿Puedo controlar esta situación? Si la respuesta es no, entonces la mejor opción es aceptar lo que está sucediendo sin dejar que afecte nuestro estado emocional. Muchas veces nos enfrentamos a comentarios o actitudes que no podemos cambiar y nuestro control sobre ellos es nulo. Saber esto nos permite liberarnos del estrés innecesario y, por lo tanto, de la necesidad de reaccionar precipitadamente. ¿Cuál es la respuesta más sabia en este momento? La sabiduría estoica radica en actuar conforme a la razón y la justicia. Tomarnos un momento para evaluar cuál es la respuesta más racional y justa no solo demuestra autocontrol, sino que también fortalece nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes, en lugar de dejar que la emoción dicte nuestra respuesta. ¿Estoy actuando con virtud? Los estoicos siempre subrayan la importancia de vivir conforme a las virtudes de la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Preguntarnos si nuestra respuesta está alineada con estas virtudes nos ayuda a mantenernos en el camino de la rectitud, incluso en medio del conflicto. La pausa estoica, aunque breve, tiene el poder de transformar completamente la forma en que nos relacionamos con los demás y con las situaciones que nos rodean. Al darnos el tiempo para reflexionar, no solo respondemos de una manera más racional y equitativa, sino que también mostramos a los demás que valoramos su perspectiva y que no estamos simplemente esperando nuestro turno para hablar, sino que realmente estamos comprometidos en comprender. Escuchar con empatía. Más allá de las palabras, finalmente, es importante mencionar que escuchar antes de responder implica escuchar con empatía. Los estoicos nos enseñan a tener una visión amplia de la vida y a comprender que las personas actúan según sus propias experiencias, emociones y perspectivas. A veces, detrás de una respuesta impulsiva o una queja, hay una necesidad no expresada o una frustración que solo se puede comprender si realmente nos detenemos a escuchar. Séneca, en sus cartas, dice: nada hay en la vida que no dependa de la razón y la reflexión. Si se logra esto, las pasiones quedarán bajo control. Esta reflexión nos recuerda que, cuando somos empáticos y escuchamos de manera profunda, no solo entendemos mejor al otro, sino que también estamos cultivando nuestra propia capacidad de serenidad y autocontrol. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también fortalecemos nuestra propia paz interior. Al final del día, aprender a escuchar antes de responder es una habilidad que no solo mejora nuestra comunicación con los demás, sino que también nos lleva a un nivel más profundo de autocontrol y sabiduría. Como vimos a lo largo de este video,
El estoicismo no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras respuestas, sino también a ser conscientes de lo que realmente podemos controlar, nuestras reacciones. Al igual que los grandes estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio nos enseñaron, lo que está fuera de nuestro control, como las palabras y acciones de los demás, no debe determinar nuestra paz interior. Lo que sí podemos controlar, sin embargo, es nuestra capacidad de escuchar con atención, de reflexionar antes de hablar y de responder con sabiduría y calma. La pausa estoica que discutimos, esa breve pero poderosa fracción de tiempo que nos damos antes de reaccionar, tiene un impacto profundo. Nos permite tomar el control de nuestras emociones, evitando respuestas impulsivas y ofreciendo en su lugar una respuesta reflexiva, medida y alineada con nuestras mejores intenciones. Este simple acto no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también fortalece nuestras relaciones interpersonales, ya que escuchamos con verdadera empatía, entendiendo más allá de las palabras. Al aplicar estos principios en nuestro día a día, empezamos a notar cambios significativos. En lugar de reaccionar a las provocaciones o discusiones con rapidez, nos volvemos más capaces de mantener la calma, incluso en situaciones difíciles. La reflexión y el autocontrol nos permiten responder con integridad, sin caer en la trampa de las reacciones emocionales que solo perpetúan el conflicto. Esta transformación interna también se refleja en la manera en que nos relacionamos con los demás, como seres que han aprendido a escuchar, no solo con los oídos, sino también con el corazón y la mente. El estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría radica en entender lo que podemos controlar y actuar conforme a ello. Aprender a escuchar antes de responder no es solo un acto de paciencia, sino un acto de sabiduría práctica. Nos ayuda a mantener nuestras emociones bajo control y a tomar decisiones más acertadas, basadas en la reflexión y no en la impulsividad. Como Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que cuenta. Al elegir escuchar antes de responder, estamos eligiendo la paz sobre el conflicto, la sabiduría sobre la impulsividad y el entendimiento sobre la reacción emocional. Hoy te invito a practicar esta habilidad todos los días. En cada conversación, en cada momento de desacuerdo, tómate una pausa. Respira, escucha con atención, reflexiona sobre lo que estás a punto de decir y responde con calma y claridad. Al hacerlo, no solo mejorarás tus relaciones, sino que te acercarás un paso más a vivir una vida estoica, llena de sabiduría, serenidad y control. Para finalizar, recuerda que la clave está en la práctica constante. Los estoicos entendían que la virtud no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino que se cultiva con el tiempo. Así que, como cualquier habilidad, aprender a escuchar antes de responder se perfecciona con la práctica diaria. Cada vez que te enfrentes a un desafío emocional, tómate un momento para reflexionar y verás cómo, con el tiempo, esta práctica transformará no solo tus interacciones, sino también tu paz interior.